Bien, yo voy a hacer una interpretación del capítulo 5 que no va a ser ni tan buena ni tan divertida como la de Ana Correa, pero bueno, ahí va. Primero quiero situar el capítulo 5, coincido con Gonzalo, que es un capítulo que trata sobre un cambio de orden social, quiero hablar un cambio de qué a qué. En el capítulo 1 del manuscrito se habla muy rápidamente del origen del mundo, y en este capítulo hay tres órdenes. El primer orden es el de Tutanyanka Yananyanka, que es un orden de la oscuridad, de la confusión, del caos quizás. Tuta en quechua es noche, Yana es negro, es el origen del mundo cuando las cosas no están, creo yo, demasiado bien definidas. Luego viene el orden de Huayayo Carhuincho, que vence a Tutanyanka Yananyanka, que no se sabe si son dos divinidades o si es una divinidad con dos nombres o con dos cuerpos, pero en todo caso este o estos son vencidos por Huayayo Carhuincho, que trae el orden de la abundancia. Y en este orden, cuando una pareja tiene dos hijos, Huayayo se come a uno de ellos, con una medida que apunta a limitar el exceso de la población. Pero esto, por supuesto, no basta, porque la gente que muere resucita al quinto día, y entonces la población se multiplica exponencialmente, tanto así que se dice que vivieron miserablemente, ¿no? Esta es una cita del manuscrito. Bien, y el orden de Pariacaca, como lo ha escrito Gonzalo, sería un orden más balanceado, del cual voy a hablar después, ¿no? Es un orden donde entra la ética de la reciprocidad y quizás también de la hospitalidad. Ahora bien, el relato del capítulo 5 ocurre en el paso del orden de Huayayo Carhuincho al de Pariacaca, del segundo al tercer orden, ¿no? Entonces el relato comienza con el orden de Huayayo y va a dar cuenta de la emergencia del orden de Pariacaca. Algo importante del orden Huayayo es que en él solo se reconocía como curacas a los ricos y a los poderosos. Y entonces, como parte representante de este orden, en que solo se reconocen los ricos y poderosos, tenemos a, cita, un muy poderoso, grande y rico jefe llamado Tantañanca. Bien, entonces la falta de Tantañanca es la falta de todo el orden, y esa falta es la siguiente, que se sirve de su riqueza para hacerse pasar como un verdadero sabio, como un verdadero huaca, como un verdadero dios. Los zorros, cuando cuentan su historia, dicen que es un poderoso hombre que, cito, hace como si fuera Dios, y luego dicen, otra vez la cita, que simula ser Dios. Bien, Guatacuri, cuando va a curarlo, dice: tú no tienes verdadero poder, pues si lo tuvieras, no te habrías enfermado gravemente. Entonces, podemos decir que la falta de Tantañanca tiene que ver con la impostura, con el uso de un falso semblante, y esta falta es característica del orden de la abundancia, de este orden de la abundancia de Huayayo Carhuincho. Y esta falta es más precisamente la siguiente, que en este orden el tener riqueza es evidencia de poseer poder y saber. Es decir, que una vez más la riqueza es signo, o es la prueba mayúscula de que uno tiene saber y que uno tiene poder. Y el saber y el poder, que en realidad no tiene Tantañanca, pasa en esta historia por una metáfora sexual. Digamos, todo esto es bastante bien sexualizado. Con respecto al saber que no tiene, Tantañanca en efecto no sabe, porque su esposa lo engaña y él no sabe lo que pasa. Con respecto al poder, Tantañanca no puede satisfacer a su esposa. ¿Por qué no puede? Tiene chica, es viejo y es insaciable, eso no se sabe, pero el hecho es que no puede, ¿no? Y la función de la mujer de Tantañanca
es la de perforar el semblante, la pantalla, de que él puede y de que él sabe, porque como sabemos a través de la historia, él no puede ni sabe. Entonces, la mujer con su infidelidad llama la atención con respecto a que tener no quiere decir poder ni tampoco saber. En términos psicoanalíticos, uno podría decir que su función, la función de esta mujer, es la función de la histeria. La histeria definida en el estricto sentido como algo que denuncia la falla del amo, denuncia la impotencia del amo. Digamos que la función histérica acá es el denunciar que el amo no la tiene toda consigo. Bien, ¿y cómo devela ella la impotencia del amo? ¿Cómo devela ella que el amo no puede? Es mediante la desmesura. Mediante una desmesura al contrato matrimonial. En el contrato matrimonial habría un acuerdo entre las partes, pero ella está en exceso a ese contrato matrimonial, por decirlo de la manera más eufemística, y entonces esto es lo que trae la gran ironía de todo el asunto. Es que para denunciar la desmesura del orden de los hombres desmedidos, o sea, para denunciar que los hombres desmedidos, los hombres de la abundancia, no pueden y no saben, ella recurre precisamente a la desmesura con respecto al contrato matrimonial, es decir, la infidelidad. Entonces, coincido con Gonzalo en que este es un orden que ya está afectado, es un orden que tambalea, que no las tiene todas consigo. Y lo que viene luego con Guayacuri y Chopiñanca es efectivamente el comienzo de la destrucción de este orden y el paso a uno nuevo. Entonces, Guayacuri es presentado con atributos que son bastante distintos que los de Tantañanca. Primeramente, es un huacha, Guayacuri, queriendo decir que no tiene lazos de parentesco. Podría ser pobre, aunque esto no es probado, y algunos dicen que no, porque come solo patatas. En este sentido preciso, él es opuesto a Tantañanca, porque él no tiene. Tantañanca tiene riquezas, tiene lazo de parentesco, y Guayacuri no tiene lazo de parentesco, y no tiene tampoco las riquezas que tendría el poderoso jefe. Y además es opuesto a Tantañanca en el sentido de que sabe. Guayacuri, a diferencia de Tantañanca, sabe. Y sabe, pues en el sueño es cuando escucha a los zorros hablar y sabe lo que le está ocurriendo a Tantañanca. Entonces tendríamos que aquí hay un hombre que sabe y que por lo tanto puede, porque se trata de un saber eficaz. Y coincido una vez más con Gonzalo en que este hombre tiene un saber que proviene de la naturaleza. Tiene un saber, no sé si proviene de la naturaleza, pero sí es un saber relacionado a la naturaleza y que es sobre la naturaleza, ¿no? Porque efectivamente en el sueño escucha a los zorros y él sabe lo que le pasa a Tantañanca. Bien. Ahora bien, este hombre, para fundar el nuevo orden de su padre Pariacaca, va a tener una ayuda importante, que es de Chaupiñanca, que es la hija de Tantañanca, pero que va a aparecer en capítulos posteriores como una huaca, es decir, como una diosa. Y quizás acá voy a seguir a Zenón de Paz con respecto a la etimología del nombre de Chaupiñanca, con respecto al Chaupi. Chaupi, según Zenón de Paz, se refiere a varias cosas, ¿no? Lo primero es que es un medio que vincula haciendo oposición. Es algo que vincula dos opuestos, vincula y establece dos opuestos. En este sentido se puede decir que esta mujer vincula dos opuestos, que es el orden de Guayayo Carhuincho y el orden de Pariacaca, ¿no? Por otra parte, Chaupi está relacionado a lo matricial, en la dimensión de la apertura, del desvelamiento, del desocultamiento. Es, digamos, un hacer evidente, y en ese sentido es un aparecer que inmediatamente se oculta, algo que viene
e inmediatamente se retira, que es bastante difícil de asir. De hecho, en el capítulo 13 del manuscrito, cuando se consulta a Chopiñanca, los hombres dicen de ella que se destaca en el mentir, y por eso prefieren consultar sobre sus cuitas y problemas a Yaxahuato Mirahuato, que es hermana de Chopiñanca, pues ella tiene 4 hermanas. Entonces, se destaca en el mentir, podría engañar, porque tiene esta propiedad de aparecer y luego desaparecer, que tiene que ver con esta cuestión de algo que se devela, algo que emerge, ¿no? Ahora, Chaupi también tiene, según Zenón de Paz, la ambigüedad del incompleto, es carente como expansivo. Hay este término que es Chapui-Quilla, que es el cuarto creciente lunar, y luego Chaupi Punchao, que es mediodía sol pleno, es decir, algo que crece hacia la plenitud. Bien, entonces Chaupi se refiere entonces a un centro mediador invisible o que aparece y a la vez oculta, que viene a ser condición de una plenitud que vendría luego. Entonces es precisamente ella, centro mediador invisible que facilita el paso del orden de Huallayo Carhuincho al orden de Pariacaca. Bien, en este sentido quiero hacer una interpretación sobre Chopiñanca, en este capítulo al menos, que es una deidad que brota para hacer surgir algo nuevo, algo distinto. Es, digamos, una deidad que aparece y desaparece para hacernos pasar de un orden a otro. Esto quiere decir que ella no ordena las cosas, sino desordena. Que en este capítulo ella no está del lado de un ordenamiento, como por ejemplo el de Pariacaca, sino estaría del lado de un desordenamiento que posteriormente llevaría a un ordenamiento. Bien, ahora, para que se funde el orden de Pariacaca, ella tiene que aceptar entonces la propuesta de Guatiacuri de casarse con él, y luego tienen que acostarse con Guatiacuri en camino a Condorcoto. Y es solamente después que Chopiñanca se acuesta con Guatiacuri que Guatiacuri ve a Pariacaca en el Cerro Condorcoto en la forma de 5 huevos. O sea, tienen sexo y poco después ya está por primera vez Guatiacuri viendo los 5 huevos de su padre Pariacaca. En este sentido es una diosa efectivamente germinal, matricial, un acto sexual que de alguna manera alude a un nacimiento, pero todavía un nacimiento que es no habido, porque todavía no ha nacido Pariacaca, sino que está en 5 huevos. O sea, ya tenemos el germen de Pariacaca, pero no tenemos la plenitud de Pariacaca. O sea, todavía no está el orden de Pariacaca. Bien, ahora, para que nazca el orden de Pariacaca, necesitaría por lo menos romperse el huevo y salir Pariacaca de los huevos. Digamos, no tenemos todavía este orden de Pariacaca. Y para que eso suceda en el capítulo, tiene que probarse el saber de Pariacaca, tiene que probarse el saber, porque acá se trata de que este nuevo orden, el saber, va a ser la fuente de el poder y la fuente asimismo el tener. Quizás más adelante Guatiacuri tendrá, pero no es como el orden de Huallayo Carhuincho, que él tiene riquezas y desde ahí viene el saber y el poder. No, acá se trata de el saber primero y luego siguen el poder y el tener. Entonces este saber eficaz se va a mostrar en las competencias con el cuñado, ¿no? Y cada vez que se inicia una competencia, Guatiacuri consulta con su padre Pariacaca, y este le dice cómo ganar las competencias, ¿no? Eso lo muestra bastante bien Ana Correa. El padre básicamente le sopla cómo ganar la competencia de beber y de bailar, pero principalmente, para resumir todo esto, es que se trata de un saber sobre la naturaleza.
Por ejemplo, en la competencia de vestirse lujosamente, Pariacaca le regala a su hijo un traje de nieve. Y luego, para construir el muro, Pariacaca le proporciona la ayuda sobre los animales. Entonces sí, efectivamente es un saber sobre la naturaleza. Bien, y finalmente en la última competencia, que es cantar y bailar vestidos con guara, Wataecuri lanza un grito y convierte al hombre en venado. Bien, entonces solo cuando se ha probado la superioridad del saber de Wataecuri, solo cuando el saber del orden anterior se convierte en pura animalidad, es decir, el hombre de Huaylló Carhuincho se convierte en venado y por lo tanto puede tener voz, ruido, mas no palabra, entonces solo entonces vemos que de los 5 huevos nacen 5 halcones que luego se convierten en hombres y empiezan a andar. Y lo primero que hacen estos cuando se funda este orden nuevo, que tampoco creo que hay que convertirlo en algo tan digno, justo y bonito, lo primero que hacen es que se indignan con el orden anterior, se indignan con todo el mal que han hecho los hombres anteriores y su indignación principal tiene que ver con el comienzo de la historia, que se decían Dios. Y entonces lo que hacen es que básicamente los matan a todos, destruyen al pueblo y lo botan al mar, ¿no? Y así, digamos, acaba un poco todo esto. Bien, entonces, acá tenemos un mito de la emergencia de un nuevo orden y tenemos un orden que comienza con el hijo y después, digamos, se actualiza en el padre, ¿no? A la inversa de lo que normalmente sería, ¿no? Y entonces vienen 2 preguntas que son básicas, ¿no? Lo primero es que ¿es esto cristianismo o es esto comunismo? ¿Es un relato comunista o es un relato cristiano? Porque después de todo, ese relato de aquellos que son nada, todo han de ser. En un momento son nada y finalmente emergen hasta establecer una presencia estatal, ¿no? Entonces vamos parte por parte. Uno podría decir, con respecto a la pregunta si es esto algún tipo de cristianismo, uno podría confundir el relato con el cristianismo, en el sentido de que habla quizás Badiou de la religión del Hijo, de que la muerte de Cristo es un acontecimiento que funda un nuevo orden y que luego de esta fundación aparece la colectividad de los apóstoles, que de alguna manera es animada por el Espíritu Santo. Además que en el resto del manuscrito tenemos que los huacas se disfrazan de pobres, o sea, los dioses se disfrazan de pobres, como en muchas mitologías, pero Wayakuri es pobre. Pero me parece que lo que diferencia esto del mito cristiano es que Wayakuri no es Dios, no es huaca, y nunca se menciona que sea una huaca. Entonces no tenemos ese hombre que es Dios, o ese hombre que por lo menos se convierte en Dios. No es eso lo que está ahí en juego. No se menciona, al menos en el relato. Lo segundo, con respecto al comunismo, se trataría de esto, del orden de la igualdad. Se trataría de que los nada de ayer, o los nada de hoy, mañana serán todo, del proletariado finalmente que instaura un orden igualitario, y anula la división entre ricos y pobres. Me parece que tampoco, porque más bien lo que se instala es un balance entre la riqueza y la pobreza, se instaura una reciprocidad, una ética reciprocidad, acoger al pobre, acoger al huacha, y se instala por supuesto la idea de que no solamente los ricos saben, ¿no? Si lo dijéramos en términos políticos modernos, Pariacaca sería un reformista.
y es además un reformista que no va a prescindir de la forma estatal, no va a ser el comunismo que está la dictadura del proletariado y de ahí el Estado se destruye, sino que acá lo que tenemos es, digamos, una nueva presencia estatal de una manera bastante reformista. Así que no me parece que tenga, que puede tener ciertas similitudes con el comunismo y con el cristianismo, pero que no pertenece precisamente a algo elaborado desde esas posiciones. Lo que sí me parece es que es un metamito. Es un metamito en el sentido de que es un mito que explica los mitos, y explica los mitos en el sentido de que vemos en la trama cómo los dioses nacen de los hombres y no al revés. Gracias.